Buenos días a todos. Acabo de poner mi teléfono en modo silencioso. Les agradecería que hagan lo mismo. Luego el oso suenan las cumbias por ahí en el ringtone y dices, ¿qué pasó? Me da gusto verlos a todos. Hoy quiero también extender un saludo a las personas que nos ven en los videos que tenemos en el canal de YouTube constantemente. Nos dicen que lo están siguiendo de Colombia, de Argentina, de Denver, California, de Inglaterra, de Guatemala, de Perú. Saludos a todos los que nos están viendo. Vamos muy desfasados. Para cuando ellos vean este video, a lo mejor nosotros ya estamos en Génesis. Como quieren el personal, el staff altamente calificado de multimedia está trabajando en reducir la brecha de tiempo entre lo que está en YouTube y lo que estamos viendo actualmente. Pero bueno, para cuando lo vean, un saludo a todos los que nos están siguiendo desde esos países. Hoy vamos a tocar un tema muy controversial y voy a hacer mi mejor esfuerzo en ser claro, en ser explícito en la manera de tocar este tema. Vamos a Santiago 2:17. El miércoles empezamos a analizar la carta a Santiago. Analizamos quién es este Santiago. Analizamos la idea de que fuera Santiago uno de los 12 o Santiago el medio hermano de Jesús. Analizamos las dos posibles o las dos más aceptadas posibilidades en cuanto al autor de esta carta. Nuestros amigos católicos se inclinan a pensar que ese Santiago es uno de los 12. Generalmente los protestantes nos inclinamos a decir que es que es Santiago medio hermano de Jesús. Y pusimos en la balanza las dos perspectivas y obviamente te llevas el audio si quieres saber cuál es la que más sustento bíblico tendría y por qué. Estuvimos hablando sobre poner en práctica la palabra, no ser solo oidor sino hacedor, dice la Reina Valera 60. Y hablamos sobre que al que le falte sabiduría pídesela a Dios. Y vimos la sabiduría como el conocimiento llevado a la práctica. Lo que sabes no te hace sabio hasta que lo practicas. Las decisiones que tomas basadas en el conocimiento que tienes te hace sabio. Y vamos a ver más adelante en el capítulo 3 que Santiago distingue entre dos tipos de sabiduría, ¿verdad? Entonces, puede ser sabio desde la perspectiva bíblica o puede ser sabio desde la perspectiva mundana, pero a fin de cuentas sabio. Ahora, desde la perspectiva bíblica, vimos que la sabiduría en el creyente tiene que ver con santidad, conocer lo que Dios quiere y llevarlo a la práctica. Vivir como Dios pide, vivir cada vez más apartado del mundo, eso es santidad. Así que un cristiano sabio es un cristiano que tiene santidad. Lo digo porque vamos a hacer uso de ciertas definiciones y aclaraciones que vimos el tema pasado para explicar el día de hoy. Santiago 2:17 dice, así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. El nombre del tema es la fe muerta. Y bueno, dicen algunos comentaristas bíblicos que leí que este capítulo es uno de los más difíciles en todo el Nuevo Testamento. Entender lo que el autor está tratando de explicar aquí ha sido asunto de discusiones a lo largo de siglos, porque en cierta forma parece ser que Santiago contradice a Pablo. Algunos creyentes, sobre todo en la historia del cristianismo, han visto la carta de Santiago como algo no necesariamente no inspirado, sino como algo difícil de comprender a la luz del resto de las Escrituras. Entonces, quisiera que viéramos ciertas definiciones que los cristianos damos por hecho. Todo el mundo sabemos que somos salvos por fe, ¿verdad? Sin embargo, Santiago nos dice en el pasaje inicial que hay una fe que es muerta. Entonces, si tú tienes fe, yo te preguntaría de cuál fe tienes. ¿De la muerta o de la que no está muerta, o sea, de la viva? Estamos acostumbrados a decir que si crees en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y toda tu casa. A pesar, de entrada lo sacan de contexto, porque no es una promesa al cristianismo, sino una promesa al carcelero, que en ese mismo capítulo se cumplió. Pero entonces pensamos que con creer basta.
Y podemos ser felices con esa idea hasta que llegamos a la carta de Santiago. La carta de Santiago donde dice que hay fe muerta. Y vamos a leer que dice que hay fe que sin obras no sirve para nada. Entonces vamos a Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Sentemos algunas bases para empezar a ver la problemática que representa en cierta forma la carta de Santiago. Efesios 2, 8 al 9, dice, nueva versión internacional, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. Entonces Pablo nos dice que nos salvamos mediante la fe y no por obras, ¿verdad? Ok, vamos a Santiago 2:14. Santiago 2:14 dice, hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esta fe? Entonces, ¿qué opinas al comparar lo que dice Pablo y lo que dice Santiago? Pablo dijo claramente, somos salvos por fe sin obras. Santiago dice, no, si tú tienes fe pero no tienes obras, de nada te sirve. Sí se puede ver el problema, ¿verdad? Ok. Vamos a Gálatas 3, versículos 2 y 3. Gálatas 3, 2 y 3 dice, solo quiero que me respondan a esto. ¿Recibieron el Espíritu por las obras que demanda la ley o por la fe con que aceptaron el mensaje? ¿Tan torpes son? Después de haber comenzado con el Espíritu, ¿pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos? Fíjate, parece que estoy haciendo aquí un debate entre Pablo y Santiago y parece que están debatiendo uno con el otro, ¿verdad? Pablo dice, necesitas fe sin obras. Santiago dice, no, si tienes fe pero no tienes obras, de nada te sirve. Y luego tenemos a Pablo diciendo, a ver, tan torpe eres. Si recibiste por fe, ¿crees que necesitas obras para salvarte? Y dice el versículo 6 de ese mismo capítulo, así fue con Abraham, le creyó a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Y quería llegar a este punto porque Pablo, por medio del ejemplo de Abraham, quiere demostrar que no necesitas obras para salvarte, sino solo fe. Y nos dice que a Abraham se le tomó la fe como justicia. Así que aunque sus obras no eran perfectas, su fe en Dios se le cuenta como justicia. Dios decide tratarlo como si sus obras fueran perfectas, aunque no lo son. Y de eso todos debemos estar conscientes, ¿verdad? Si yo digo que soy salvo por fe, estoy reconociendo que no tengo las obras que necesito, no soy perfecto como debiera serlo. Así que soy declarado justo, aunque en sentido práctico no lo soy. ¿Verdad? Ahora vamos a Santiago 2, 23 y 24 para ver cómo respondería Santiago al escuchar las palabras de Pablo. Ahora es imaginario porque estas cartas no tienen que ver una con la otra, ¿verdad? Estoy haciendo un ejercicio nada más. Santiago 2, 23 y 24. Así se cumplió la escritura que dice, le creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Pausa. Fíjate que están usando el mismo ejemplo. Ok, le creyó Abraham a Dios y eso se le tomó en cuenta como justicia y fue llamado amigo de Dios. Como pueden ver, a una persona se le declara justa por las obras y no solo por la fe. Y ese es el punto más conflictivo. Están usando el mismo Abraham, cada uno para demostrar lo opuesto. ¿Verdad? Es aquí donde dicen muchos cristianos, ya ves, lo importante es que nos amemos. No te metas en cuestiones doctrinales. Van a salir discutiendo nada más. Bueno, ¿y qué hacemos con 1 de Pedro 3:15? ¿Me ponen por favor 1 de Pedro 3:15? ¿Qué dice 1 de Pedro 3:15? Se lo he dicho tantas veces que ya deberían saberlo de memoria. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Así que cualquiera que te diga, a ver, tú que tienes fe en Dios, ¿tienes una fe viva o una fe muerta? ¿Necesitas obras o no las necesitas? Y si tú le dices, no, mira, lo importante es que nos amemos, estás pecando, porque no sabes dar razón de la fe que tienes. Y con razón habla o se refiere a algo lógico y congruente. La Biblia jamás demanda fe ciega.
El que tiene fe ciega no es bíblico. Es más, el que tiene fe ciega está en pecado. Porque la fe ciega jamás es promovida por la Escritura. Jesús lo dijo claramente: si no me crees a mis palabras, crea las obras. ¿Quién fue el que le dijo, cuando le dijeron los discípulos que había resucitado, y dijo, no, yo no creo hasta que ponga mi dedo en la llaga? ¿Qué hizo Jesús? Le dijo, oye, tú créelo, nada más créelo, por fe. No, se apareció ante él y le dijo, ándale. ¿Está Jesús promoviendo una fe ciega? No, y al que no cree, de sus discípulos, se le aparece y dile, ándale, aquí está la evidencia. Y demuestra que no está demandando que le creas sin pruebas, sino que Él está dispuesto a darte la evidencia para que creas. Cuando Abraham le dijo a Dios, ¿para qué me vas a dar un hijo? No, ¿para qué me vas a dar riqueza si ni siquiera me has dado un hijo? ¿Qué hizo Dios con Abraham? Le dijo, ven, salgamos, mira las estrellas del cielo, así van a ser tus descendientes. Y luego le pide que traiga un becerro y una tórtola y hace un pacto con Abraham para convencerlo. Jura por sí mismo, jura en base a la promesa que había hecho para convencerlo. Ahora, eso no significa que Dios está al pendiente de convencerte en lo que tú quieras. Simplemente Dios no se niega a dar evidencia de lo que te ha dicho. Cuando Gedeón iba a cumplir con lo que Dios le mandó, puso una señal, ¿verdad? El vellón, que es un bulto como de algodón, una bolita, le dejaba a la intemperie y decía, bueno, si amanece mojada, es que eres tú, y si el otro día pide lo contrario, ahora que amanezca seca es que eres tú, y Dios le confirma la señal, para que vaya seguro. Entonces, ante la situación que tenemos aquí, y sobre todo cuando nuestros amigos ateos nos dicen que esto es una clara contradicción, que Pablo está contradiciendo a Santiago, o al revés, necesitamos dar una respuesta, ¿verdad? ¿Cómo resolvemos este punto? Y es importante porque cualquiera de nosotros que crea lo que dice la Escritura en cuanto a sí misma, de que la Escritura fue inspirada por Dios, si es Dios el autor de la Escritura, Dios no puede contradecirse, ¿verdad? Y aquí sale un tema importante, cuando hablamos de la omnipotencia. ¿Puede hacer Dios todas las cosas, sí o no? ¿Sí? ¿Qué pensarías si te digo que no? ¿Soy hereje o soy bíblico? A ver, levante la mano todo el que cree que Dios puede hacer cualquier cosa. Bien levantada. Que los vean allá en Argentina y en todos lados. Gracias. ¿Puede Dios mentir? ¿Sí o no? Los que levantaron la mano contesten, ¿puede Dios mentir? Entonces, ¿puede hacer todas las cosas? ¿Pero no puede mentir? ¿Verdad? Si tú dices que Dios puede hacer todo, pero no puede mentir, entonces no es cierto lo que tú dices. Las dos cosas no pueden ser ciertas. No puede ser que pueda todo y al mismo tiempo que no pueda todo. Eso es una contradicción. Así que la pregunta, ¿puede Dios hacer todas las cosas? Es una pregunta incorrecta. Te voy a decir no. Dice, pues no, que Dios es omnipotente. Dios es omnipotente, pero no entiendes la omnipotencia bíblica. La omnipotencia de la que habla la Biblia es que Dios puede hacer todo de acuerdo a su naturaleza. ¿Verdad? O sea que no puede mentir, porque Dios no puede pecar, porque en su naturaleza le es imposible mentir. Entonces Dios es omnipotente en todas aquellas cosas que son de acuerdo a su naturaleza. Si decimos, vamos a ponernos más bíblico, ¿Dios puede tentar a alguien? Ya leímos en el tema pasado que Dios no tienta a nadie, porque Él no puede pecar. Así que eso es una evidencia clara de que Dios no es omnipotente en el sentido de cualquier cosa, sino que Dios puede hacer cualquier cosa de acuerdo con su naturaleza. ¿Verdad? Así que ahí resolvemos una contradicción. Está el típico paradigma de Dios es todopoderoso, dicen los cristianos. Sí. Bueno, ¿Dios puede crear una piedra tan pesada que Él no pueda levantar? Eso es bien común, ¿verdad?, entre nuestros amigos ateos. Si Dios es todopoderoso, ¿puede hacer una piedra tan pesada que Él no pueda levantar? Si tú dices, sí, bueno, si ya no la puede levantar, ya no es todopoderoso, ¿verdad?
Ah, no, entonces no puede. Bueno, si no la puede hacer, no es todopoderoso. Cualquiera de las dos que escojas, pierdes. ¿Cómo resolvemos eso? Espérame, omnipotencia no es eso. De acuerdo a su naturaleza, ¿verdad? ¿Hay algo más fuerte que Dios? ¿Hay algo más poderoso que Dios? No, no puede crear algo que sea más que Él, porque entonces Él ya no es Dios. ¿Me explico? ¿Estaría diciendo, ¿puede Dios crear a otro Dios? No. Así que necesitamos entender que los atributos divinos están ligados, íntimamente ligados a su naturaleza. Ahora, vayamos a Juan 1:1. En el principio era el verbo, ¿verdad? La palabra griega es logos, de donde viene lógica. Y la palabra logos es la expresión del pensamiento. Es aquello que entre lo que se piensa y lo que se hace determina congruencia. ¿Qué es la lógica? Hablamos mucho de algo lógico o algo ilógico. Pero para entender que algo es lógico, tendríamos que entender que no lo es. ¿Alguien ha escuchado de la ley de no contradicción, de la lógica? Dice que nada puede ser y no ser al mismo tiempo y en el mismo sentido. Otra forma de ponerlo es con términos más técnicos, una proposición y su negación no pueden ser ambas verdaderas al mismo tiempo y en el mismo sentido. Una proposición puede ser, mi carro es rojo. No puedo decir al mismo tiempo, mi carro es azul, porque o es rojo o es azul. Y si digo que mi carro es rojo y al mismo tiempo es azul, estoy siendo ilógico, estoy contradiciéndome. Esto es importante porque cuando decimos que Dios puede hacer cualquier cosa y entendemos que está ligado a su naturaleza, hay una pregunta muy común. ¿Dios puede hacer un triángulo cuadrado? ¿Qué opinas? ¿Dios puede crear a un soltero casado? ¿Puede o no puede? No, ¿por qué? Porque es ilógico. ¿Quién inventó la lógica? ¿Alguien la inventó o alguien la descubrió? Los números, ¿quién los inventó? ¿Alguien los inventó? ¿Las matemáticas fueron inventadas o fueron descubiertas? Ni las matemáticas ni la lógica es un producto humano. Es un atributo divino. ¿Me explico? No es de esta creación. Trasciende la creación. Así que es imposible que Dios haga un círculo cuadrado, un soltero casado o un triángulo redondo. ¿Por qué? Porque no puede, no, porque es contrario a quien es. Si en el principio es el verbo, el logos, y todo fue creado por medio de logos, toda la coherencia que encontramos en el universo, ¿a qué se debe? A la naturaleza de Dios. Por eso podemos afirmar en términos lógicos y teológicos que algo que es ilógico no existe. No existen los solteros casados, ¿verdad? Aunque hay algunos que juran que sí, ¿verdad? ¿Eres soltero o casado? Te dicen soltero, pero está casado. ¿Verdad? ¿Es real? No es real. Todo aquello que es ilógico no puede ser real. Nunca vas a encontrar un círculo cuadrado. ¿Verdad? Entonces, cuando hablamos de una contradicción, tendríamos que encontrar, ya que estamos tratando de ver la contradicción entre Pablo y Santiago, que uno dice que necesitas fe y no las obras para salvarte, y otro dice necesitas fe y obras para salvarte. ¿Es una contradicción? Una contradicción, otro ejemplo sería, tengo un vaso lleno de agua y sin agua. ¿Puede ser verdadero? No se puede, o tienes o no tienes, ¿verdad? Entonces, cuando encontramos que Pablo dice que necesitas fe sin obras y Santiago dice que necesitas fe con obras, parece una contradicción lógica. Y si en efecto es una contradicción lógica, entonces la Biblia no puede ser la palabra de Dios.
En el peor de los casos, tiramos las cartas de Santiago, la carta de Santiago, o tiramos las de Pablo, ¿verdad? Pero no podríamos tenerlas como palabra inspirada, porque si uno de los atributos de Dios es la lógica, la congruencia, y en lo que escribe no la hay, entonces Dios mintió, no es Dios. Esto es muy importante que lo entendamos porque Santiago utiliza mucho estos conceptos de lógica y congruencia en el capítulo 2. Y si no los entendemos bien, nos perdemos y terminaremos concluyendo equivocadamente. Entonces, te aseguro que no hay ninguna contradicción, pero no te voy a pedir que lo creas por fe. No de forma ciega, sino que el ejercicio de hoy va a ser entender la fe muerta de la que habla en el pasaje inicial. ¿Por qué está muerta? Es decir, ¿Santiago habla de la fe como un ser viviente que se puede morir? No. Está haciendo una analogía entre un muerto y un vivo, y la fe cae en la categoría de viva o de muerta, pero no es un ser que exista y que se pueda morir o que lo puedas matar. Entender la fe muerta, creo yo, nos va a llevar a resolver la aparente contradicción entre Pablo y Santiago. Así que empecemos a considerar el capítulo 2 completito para entender a qué se refiere Santiago con la fe muerta. Vamos a Santiago, capítulo 2, versículo 1. Lo primero que Santiago nos da es una conclusión lógica. Hermanos míos, la fe que tienen en nuestro glorioso Señor Jesucristo no debe dar lugar a favoritismos. ¿Ok? Si tú tienes fe en Jesús, no debes mostrar favoritismo. Y lo voy a poner en un caso práctico. Vamos a leer del 2 al 4. Dice, supongamos que en el lugar donde se reúnen entra un hombre con anillo de oro y ropa elegante, y entra también un pobre desarrapado. Si atienden bien al que lleva ropa elegante y le dicen, siéntese usted aquí, en este lugar cómodo, pero al pobre le dicen, quédate ahí de pie o siéntate en el suelo a mis pies, ¿acaso no hacen discriminación entre ustedes, juzgando con malas intenciones? Fíjate, lo primero nos dice es que si tienes fe en Jesús, no vas a tener favoritismos, ¿verdad? Y luego pone un caso práctico que ellos viven. Entra un hombre rico y lo tratan bien. Entra un hombre, en nuestro caso, nuestra cultura, un indigente. Huele feo, no viene bien vestido, no trae nada de higiene en su persona. ¿Qué le dices? Pues tú quédate ahí, ¿no? Ahí también se oye. Es que luego vas a afectar a los demás. Eso ya no cumple con la condición que dijo. A ver, tú tienes fe en Jesucristo, no haces favoritismos, no tienes favoritismos. Pero si en la práctica trato bien a uno porque tiene y desprecio al que no tiene, tenemos un problema. Hay algo ilógico ahí, ¿verdad? Y sabemos que lo ilógico no existe. Así que, cuando dice en el versículo 4, ¿acaso no hacen discriminación entre ustedes, juzgando con malas intenciones? Quisiera que viéramos ese versículo 4 en la Reina Valera 60. Dice, no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Entonces nos habla de hacer un juicio con un mal pensamiento. La NBI nos dice juzgar con una mala intención. Y la traducción lenguaje actual dice, serán como los malos jueces que favorecen a unos más que a otros. En cierta forma nos habla no de que esté mal juzgar, sino el cómo juzgas. Con mala intención, con mal pensamiento o favoreciendo a alguien. Si vemos el original, la palabra intenciones que la NBI dice, con malas intenciones, la palabra intenciones es dialogismos, que se traduce como razonamiento, pensamiento o deliberación. En pocas palabras está diciendo, no haces discriminación cuando juzgas con un mal razonamiento. O sea, no estás pensando bien, no estás concluyendo bien. Cuando tratas bien al rico y desprecias al pobre, no estás razonando correctamente. Algo te falta, ¿verdad? Leamos Santiago 2, 5 al 7. Este pasaje es prueba de que no desconectes tu cerebro cuando vienes a la congregación, ¿verdad?
Tienes que razonar correctamente. Versículos 5 al 7. Escuchen, mis queridos hermanos. ¿No ha escogido Dios a los que son pobres, según el mundo, para que sean ricos en la fe y hereden el reino que prometió a quienes lo aman? Pero ustedes han menospreciado al pobre. ¿No son los ricos quienes los explotan a ustedes y los arrastran ante los tribunales? ¿No son ellos los que blasfeman el buen nombre de aquel a quien ustedes pertenecen? O sea que aquí nos da más información. El creyente que recibe al rico sabe que el rico es no creyente. Y aún así lo trata mejor que al pobre según el mundo, pero que el pobre sí es creyente. Esto es la respuesta a algo que dejé pendiente en el tema anterior, los que estuvieron el miércoles. Yo les dije que hablaba de los ricos y yo decía, vamos a ver más adelante, que cuando Santiago habla de los ricos, no habla de ricos creyentes, sino de ricos incrédulos. Y cuando acusa a los ricos tiene que ver con este contexto, gente opresora que blasfeman el buen nombre de Jesús. Entonces, ¿qué clase de persona que dice que es cristiano trata al no creyente con sumo respeto porque tiene dinero y al creyente que no tiene dinero lo desprecia? ¿Es posible que sea creyente tal individuo o no? ¿Es posible que si tienes fe en Jesús y por consecuencia no debes hacer favoritismos, al mismo tiempo que dice que tiene fe en Jesús haga favoritismos? Eso es una contradicción, ¿verdad? Y las contradicciones no existen en el mundo, no existen en nuestro universo, no existen en la creación. Así que tal individuo miente. No puedes tener fe y hacer favoritismo o acepción de personas, como dice la Reina Valera 60. Ahí hay un problema grave, no cuadra. Estás mintiendo. Ese es el punto el tipo de razonamiento que que Santiago dice, cuando juzgan con malas intenciones, juzgan con mal razonamiento. Lo que están haciendo no tiene sentido, te contradices a ti mismo. ¿Me explico? Entonces, cuando dice aquí pobres, quisiera que viéramos un poco más en el original. La palabra pobres es tokos, que se traduce como uno que se agacha y se encoge. Por lo tanto, un mendigo o pobre. Habla de aquel que pide limosnas. Vamos al Salmo 9:9. Salmo 9:9. Dice, el Señor es refugio de los oprimidos, en la NBI. El Señor es refugio de los oprimidos, es su baluarte en momentos de angustia. Reina Valera 60, de ese mismo pasaje. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. Y aquí vemos cómo pobre tiene que ver con opresión. Y en el contexto de Santiago dice que los ricos oprimen a los pobres. Cuando habla de que un pobre entra en la iglesia, no nada más es pobre económicamente hablando, es uno de aquellos que son oprimidos por los ricos. Y veamos el versículo 18, de ahí el Salmo 9, dice la Reina Valera 60, porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Así que Santiago hace un contraste. Los ricos blasfeman el nombre de Jesús porque confían en sus riquezas, no necesitan a Dios. ¿Han escuchado quién fue Marx el que dijo que la religión es el opio de los pobres? Hay mucha gente que dice las cosas de Dios y eso es para las ancianitas y la gente pobre, los que no tienen esperanza, los que tienen que atribuirle a un factor sobrenatural a su miseria, porque son tan mediocres, dicen ellos, que no pueden salir adelante. Así que normalmente los ricos se ven capaces y poderosos en sus propios criterios. Me he enriquecido y de nada tengo necesidad, dice Apocalipsis 3. Y Dios dice, pero eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. El rico vive engañado de sus riquezas, el no creyente, porque el creyente que es rico confía en Dios. El creyente en el contexto de Santiago es aquel que confía en sus riquezas y oprime a los pobres. Y el pobre que entra, que no tiene en qué confiar, no tiene riqueza a qué asirse, no tiene nada que le dé seguridad, ¿cuál es su única esperanza? Dios. ¿A quién deberías tratar como hermano en este contexto?
¿Al rico incrédulo o al pobre creyente? Al pobre. ¿Y qué hacían estos? Menosprecian al pobre y tratan bien al rico. ¿Pueden ser verdaderos creyentes los que se comportan así? ¿Es ilógico? No puede haber las dos cosas al mismo tiempo en una persona. O tienes fe o haces favoritismos. Pero al mismo tiempo no se puede, no existe. Mientes, te engañas a ti mismo. El punto es que no te deben engañar a ti, o sea, él se engaña a sí mismo y pretende engañar a los demás. Pero si razonamos correctamente, es fácil detectar a tales individuos. Porque en la iglesia los vas a ver como creyentes. Pero hasta que convives con ellos, o en algunas ocasiones aún dentro de la iglesia, se ven estas cosas ilógicas en su comportamiento. Juran que son cristianos, pero su vida es completamente incongruente. Así que, ¿qué hacemos con este tipo de personas que está segura que es cristiana, pero que viven, entre comillas, una contradicción? Es imposible que sea cristiano, ¿verdad? Vamos a Santiago 2, 8 al 13. Nueva versión internacional, Santiago 2, 8 al 13. Dice, hacen muy bien si de veras cumplen la ley suprema de la Escritura. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Aquí está citando palabras de Jesús, ¿verdad? ¿En qué se resume toda la ley? Ama a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. A eso se refiere con la ley suprema. Si cumples esas dos cosas, dijo Jesús, cumples toda la ley. Ok. Dice, versículo 9, pero si muestran algún favoritismo, pecan y son culpables, pues la misma ley los acusa de ser transgresores. Aquí no está hablando de la ley de Moisés, ¿verdad? Está hablando de los dos mandamientos que resumen toda la ley. Así que si tú dices que eres cristiano y que amas a Dios y a tu prójimo como a ti mismo, pero al mismo tiempo lo desprecias, dice, pero si muestran algún favoritismo, pecan y son culpables, pues la misma ley los acusa de ser transgresores. Porque el que cumple con toda la ley pero falla en un solo punto, ya es culpable de haberla quebrantado toda. En el caso de los dos mandamientos, ¿verdad? Dices, yo amo a Dios. ¿Cómo dices que estoy pecando si amo a Dios? Que no amas a tu prójimo. Y si no amas a tu prójimo, entonces no amas a Dios. Así de simple. ¿Me explico? Versículo 11, porque el que dijo no cometes adulterio, también dijo no mates. Si cometes adulterio, pero matas, ya has violado la ley. Hablen y pórtense como quienes han de ser juzgados por la ley que nos da libertad, porque habrá un juicio sin compasión para el que actúe sin compasión. La compasión triunfa en el juicio. Entonces, fíjate, versículo 12 es, hablen y pórtense. Yo le pondría de manera lógica y congruente con la fe que profesan. Si eres cristiano, pórtate como cristiano. No me trates de convencer de que eres cristiano si no vives como cristiano. Mientes. Así que Santiago está siendo muy duro con ellos. Y está atacando incongruencias en la vida de ellos. Incongruencias que no son útiles a todos nosotros para detectarlas en nuestras vidas y en la vida de los demás. Porque se nos pide que no hagamos favoritismos, que no hagas acepción de personas. Pero también nos dice la Escritura que expulsen al inmoral entre ustedes. Así que no es el hecho de que hagas una separación entre personas. Cuando expulsas a alguien de la congregación, estás diciendo, no tiene evidencia de que es creyente. Por eso lo expulsamos de la congregación, como una última esperanza, por si Dios le concede arrepentirse ante presenciar la gravedad de lo que está haciendo. Y si no, dijo el apóstol Juan, el hecho de que salieran de nosotros demostraba que no eran de nosotros. Entonces, no nos dice la Escritura que no podamos hacer diferencia entre personas, porque claramente se nos dice en Mateo 18 el proceso que se tiene que seguir para identificar a alguien como verdadero cristiano, y si no tiene la evidencia es expulsado de la congregación. Ahí estás haciendo acepción de personas. Sí, pero mi razonamiento es correcto. Aquí el problema es que el razonamiento es incorrecto. Y terminas despreciando al creyente por favorecer al incrédulo pudiente. Por eso los que están sentados aquí adelante no son los VIP, No hay lugares reservados más que los de mero atrás para las señoras o esposos que sufrida y abnegadamente cuidan a sus bebitos, ¿verdad?
La gente que batalla para caminar, la gente que venga en silla de ruedas puede sentarse atrás, pero es una preferencia, no acepción de personas. Así que entre los creyentes no puede haber ese tipo de cosas de tronos especiales, lugares especiales, cosas especiales para algunos. No podemos hacer ese tipo de acepción, ese razonamiento es incorrecto. Todos somos siervos, ¿verdad? Y todos tenemos un solo hermano mayor, que es Cristo. Así que todos somos iguales indistintamente de la responsabilidad que se te confió. Por eso no es correcto tratar de hacer ese tipo de diferencias entre los creyentes. Todos nos portamos igual. ¿Qué chido sería que ahí en el estacionamiento, que tenemos muy poco, dijera reservado para el pastor Hernán Valdés? No, yo también voy hasta allá, bien lejos, como vayas llegando. Dicen, oye, qué falta de respeto para el pastor. Al revés, qué falta de respeto si me quieres dar prioridad y preferencia. Porque somos iguales. ¿Verdad? Entonces, ¿de qué nos está hablando Santiago? ¿Qué es lo que estamos entendiendo aquí? Fíjate cómo Santiago deja en manifiesto una incongruencia, algo ilógico que algunos pretenden decir que es verdadero. Nos da otro ejemplo, Santiago 2, 14 al 17. Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse y carece del alimento diario. Y uno de ustedes le dice que les vaya bien, abríganse y coman hasta saciarse. Pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá eso? Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. ¿De qué nos está hablando aquí? Ay, espero que no se me ofendan con lo que voy a decir. Cuando saludas a alguien, sobre todo entre cristianos, es común no escuchar Dios te bendice, ¿verdad? Ok. ¿Qué pasa si hay una persona en necesidad? Dice, no tiene con qué vestirse y carece del alimento diario. Eso es una situación muy crítica. Y le dices, el Señor te bendice. Id en paz. Y te vas a tu casa tranquilamente. ¿No estás haciendo exactamente esto? No oramos, Señor, gracias por esos alimentos. Llévalos a todos los que tienen necesidad. A los niños en Somalia, a los niños en Siria, aquí y allá, cuando en el crucero cerca de tu casa o de tu trabajo, hay niños que no tienen que comer y no haces nada para llevarles comida. ¿Realmente quieres que Dios les lleve comida? ¿Sí? ¿No eres tú un representante de Cristo en la tierra? ¿No eres tú quien debe decir, no hago mis obras, sino las de mi Padre? ¿No sería congruente decir, Señor, ayúdame a llevarle comida al que no tenga? Y demostrar que buscas a quien llevarle comida. ¿Es esa la congruencia que debería haber en un cristiano que dice, Señor, llévale comida al que tiene necesidad? Porque acá nosotros decimos, de lengua me he hecho un taco, ¿verdad? Mentira que realmente quieras que Dios lleve comida al necesitado. Mientes, lo dices porque se oye bonito, lo dices porque se oye espiritual, pero realmente no estás dispuesto a hacer nada para que se lleve a cabo. ¿Verdad? Dicen los cristianos, yo estoy muy agradecido con Dios, yo quiero servirle a Él, y no vienen a la iglesia. Estoy muy agradecido con el Señor por lo que ha hecho en mi vida, y no ponen sus talentos al servicio de los demás. ¿Suena lógico? Es ilógico, pero ellos piensan que son cristianos. Dicen, tengo fe. Yo hice la oración de fe. ¿Y qué es lo que dice Santiago? ¿De qué te sirve esa fe si no hay nada que demuestre esa fe? Esa fe que tú tienes está muerta, no existe, es algo ilógico, es algo contradictorio. Y ese es un golpe que los fariseos no pudieron soportar.
Ese fue un golpe duro que Jesús en distintas ocasiones acertó contra sus adversarios. Fue un golpe duro que provocó la muerte de Esteban, linchamientos por parte de los judíos instigadores a Pablo. Porque es muy duro que se nos demuestre la incongruencia, ¿verdad? Porque estamos convencidos de que somos creyentes, estamos convencidos de que tenemos fe. Y el punto de Santiago es: no te engañes a ti mismo. Si dices que tienes fe, tiene que haber evidencia de esa fe. Si no eres capaz de darme la evidencia, esa fe está muerta, no te sirve para nada. Ahora veamos lo que dice Pablo. ¿Tú crees que Santiago miente con lo que dice? ¿Es cierto que necesitas obras además de la fe o no? Desde la perspectiva de Santiago, ¿la pura fe basta? No, tiene que haber obras. Bueno, ahora vamos a ver a Pablo. Gálatas 3, 1 al 5. Gálatas torpes. Dice: oye Pablo, ¿qué onda con el amor de Cristo? Así que es bíblico, pero no te vayas a agarrar llevándole torpe a cualquiera. La Biblia dice: Gálatas torpes, ¿quién los ha hechizado a ustedes, ante quienes Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente? Solo quiero que me respondan a esto: ¿recibieron el Espíritu por las obras que demanda la ley o por la fe con que aceptaron el mensaje? ¿Tan torpes son? Después de haber comenzado con el Espíritu, ¿pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos? ¿Tanto sufrir para nada, si es que de veras fue para nada? Al darles Dios su Espíritu y hacer milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras que demanda la ley o por la fe con que han aceptado el mensaje? ¿De qué habla aquí? Si tú te portas lo suficientemente bien, ¿Dios te va a salvar? ¿A los que se portan mal, Dios les niega su salvación? Un ejemplo práctico en el mismo Pablo. Cuando Jesús decidió salvarlo, ¿Pablo se portaba bien o se portaba mal? Rumbo a Damasco a encarcelar a los creyentes. ¿Se estaba portando bien o mal? Mal. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar de cosas contra el aguijón. Y Dios lo salvó. En un instante, rumbo a Damasco. Pablo lo reconoce como Señor y se sujeta a la autoridad de Cristo. ¿Qué te hace pensar que tu buen comportamiento te hace meritorio de la salvación? No tiene sentido. No, Hernán, espérate. Ya me la dio, pero la puedo perder si no la cuido. Si me porto mal, me la va a quitar. Tengo que portarme muy bien para que Dios no me la quite. Bueno, versículo 10 al 14. Todos los que viven por las obras que demanda la ley están bajo maldición, porque escrito está: maldito sea quien no practique fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Ahora bien, es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque el justo vivirá por la fe. La ley no se basa en la fe, por el contrario, quien practique estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. Así sucedió para que por medio de Cristo Jesús la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones, y para que por la fe recibiéramos el Espíritu según la promesa. Entonces, ¿de qué está hablando aquí Pablo? De que es imposible que ganes o sostengas tu salvación cumpliendo las obras de la ley. ¿Cuál ley? La de Moisés. ¿Verdad? Los cristianos ahora tienen una ley distinta, que se inventaron ellos mismos. Y te dicen: si no diezmas, si no ofrendas, si no vienes a la iglesia, si te cortas el pelo, si te pones pantalón, si te depilas el bigote, si te pones perfume, si te pones aretes, si dices tal o cual palabra, si no te subes acá al frente con corbata, etcétera, etcétera, etcétera. Si no haces todo eso, no te salvas. Exactamente el mismo principio que los fariseos, ¿verdad?
El fariseo se jactaba de todas las cosas que hacía, el cristiano ahora se jacta de todas las cosas que hace. Yo oro mucho, yo leo mucho, siempre doy ofrenda. ¿Y quieres que te demuestre que no es algo indispensable para la salvación orar mucho, leer mucho y asistir a la iglesia? ¿Qué le dijo Jesús al ladrón que estaba crucificado junto a él? Que en ese momento recibió fe y le dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. De cierto te digo que estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué tanto oró? ¿Qué tanto leyó? ¿Cuántas veces fue a la iglesia? Ninguna. Pero su condición le impedía hacerlo. No te vayas a poner tú en el lugar de él, ¿verdad? Dice, no, pues yo ni voy a orar, ni voy a hacer esto, porque al cabo ya me salvo. No, pero ese crucificado, a quien Jesús claramente le dice que va a estar con él en el paraíso, no requirió ni bautizarse. Ahí está el punto más extremo de la salvación de último minuto, por así decirlo. ¿Verdad? Entonces, ¿Pablo es correcto en lo que dice o no? ¿Pablo está equivocado? ¿Es cierto que no te puedes ganar la salvación con las cosas que haces? Es cierto. Entonces ya vimos que tanto Santiago como Pablo tienen razón. Entonces, ¿cómo resolvemos la supuesta contradicción? ¿Te parece que se contradicen? Recordemos ¿cuál es la ley de la contradicción o de la no contradicción? Nada puede ser y no ser al mismo tiempo y en el mismo sentido. ¿Verdad? Si yo te digo, yo soy papá y soy hijo, ¿me estoy contradiciendo? No. Dice, sí, Hernán, porque o eres papá o eres hijo. No. Soy papá y soy hijo al mismo tiempo, pero no en el mismo sentido. Si yo dijera, yo soy mi papá y yo soy mi hijo, ahí sí estás loco, ¿verdad? No se puede, eso es ilógico, porque estás hablando del mismo sentido, en la misma relación. Pero si yo digo, soy papá y soy hijo, aunque lo digo al mismo tiempo y es real que soy papá y soy hijo al mismo tiempo, pero no en el mismo sentido. Soy hijo de mi madre y soy padre de mi hijo. Eso no es ilógico. Un caso bíblico, la Biblia dice que Judas se ahorcó y también dice que cayó y se reventó. ¿Es una contradicción? No. Fácilmente lo podemos conciliar. Se ahorcó y después se cayó y se reventó. Para que fuera contradicción, la Biblia tendría que decir Judas se ahorcó y luego decir Judas no se ahorcó. Ahí sí sería una contradicción, ¿verdad? Entonces, en el caso de Pablo y de Santiago, Pablo dice, la fe sin obras es suficiente. Santiago dice, la fe sin obras es muerta. ¿Están hablando de lo mismo, en el mismo sentido? No. Santiago habla de algo que se le llama antinomianismo. Ya hasta tiene nombre, muy viejo. Antinomianismo. Déjame te leo tal cual la definición de antinomianismo. Es la práctica no bíblica de vivir sin tomar en cuenta la justicia de Dios, usando su gracia como licencia para pecar y la confianza en la gracia para limpiar de pecado. En otras palabras, debido a que la gracia es infinita, somos salvos por gracia, entonces puedo pecar todo lo que quiera, que al cabo me voy a salvar. Eso es el antinomianismo. Y eso es lo que refuta Santiago. Es mentira que la sola fe basta. Dice, oye Hernán, pero hoy tenemos solo fe. ¿Verdad? ¿La borramos? No. Lutero, cuando se dio cuenta del ataque que recibía ante la sola fe, agregó, sí, decimos que solo por fe nos salvamos, no por tus obras, como dijo Pablo, pero la fe bíblica no está sola, requiere obras, como dijo Santiago. Así que no se contradicen, sino se complementan.
El antinomianismo es el cristiano que dice, mira, yo no necesito demostrarte nada, yo lo sé. ¿Verdad? Oye, pero esa porción que leíste en la Escritura, ¿no te parece que la sacas de contexto? No importa, a mí Dios me la dio. Pero no tiene lógica. Y lo importante es la fe. ¿Qué clase de personas son esas? Antinomianistas. Exaltan la experiencia por encima de la Escritura. Y si resultas ilógico, simplemente no existe. No puede ser que una persona crea algo y haga lo opuesto a lo que cree. Se engaña a sí mismo. Y Pablo habla del legalismo. ¿Qué es el legalismo? Un sistema de reglas y reglamentos para alcanzar tanto la salvación como el crecimiento espiritual. Los legalistas creen que es necesaria la estricta adherencia a ciertas reglas y reglamentos para obtener o mantener la salvación. Y eso es muy común, ¿no? Necesito guardar mi salvación, mantenerla. Legalismo. Si la salvación es un regalo, ¿cómo lo mantienes si es un regalo? Y si Dios te lo dio, ¿quién te lo puede quitar? ¿Quién te separará del amor de Cristo? Dijo Pablo. Ni lo alto, ni lo profundo, ni príncipes, ni potestades, ni autoridades, nada. Nada te puede separar del amor de Cristo. Entonces, tanto Pablo como Santiago tienen razón y se complementan porque esos dos tipos de creyentes abundan. Los que hacen demasiado énfasis en las cosas que tienes que hacer para salvarte o para mantener la salvación, y los que dicen, no importa, lo importante es que lo sientas y lo creas y estés convencido. Ambos casos están equivocados. El punto es central. Vamos a Santiago 2, 17 al 19. Enfoquémonos en lo que dice Santiago con este tipo de personas que están tan seguras de que Dios está con ellos, pero tan equivocadas en sus acciones. Santiago 2, 17 al 19. Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras, y yo te mostraré la fe por mis obras. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios lo creen y tiemblan. Así que aquí Santiago nos lleva a entender esta contradicción. A ver, alguien dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Ya sería más del lado judío, ¿verdad? O del lado del que dice, a ver, Hernán, yo sí estoy cuidando mi salvación, tú no. Tú nomás tienes fe. Tú dices que salvo siempre salvo. Y tú dices que yo puedo hacer lo que sea, que al cabo me voy a salvar. Falso. Eso ya vimos claramente que es falso. Ok. Dice entonces Santiago, bien, muéstrame tu fe sin las obras. ¿Cómo lo puedes mostrar? Para empezar, la fe es intangible. No la puedes ver, no la puedes tocar. No hay forma de saber si alguien tiene fe. ¿Cuál es la única forma de saber que alguien tiene fe? Por las cosas que hace. Y dice, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Quién es el único que no va a poder demostrar su fe? El que dice que con obras es suficiente. Bueno, quita las obras, demuéstramelo, no se puede. ¿Tú piensas que yo no tengo obras? Déjame te demuestro mi comportamiento para que veas la fe que tengo. Pero no para salvarme, sino porque ya tengo la fe. ¿Te das cuenta? Si alguien dice, no, es que a mí Dios esto y a mí Dios otro, demuéstramelo con obras. No las necesito. Eres incapaz de mostrarme tu fe entonces, mientes. Si nos dicen, no, tú dices que cualquiera se puede salvar, no importa lo que haga. Falso, analiza mi vida y demuéstrame que estoy viviendo como yo quiero, que al cabo me voy a salvar. No, si analizas la vida de un creyente que está seguro en su salvación, verás frutos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es la consecuencia lógica de haber nacido de nuevo. Este es el punto que se ha quedado fuera en todo lo que hemos hablado.
La fe por sí sola está muerta, porque aquel que dice que tiene fe, pero no ha nacido de nuevo, sus obras lo delatan. Pero el que ha nacido de nuevo, sus obras demuestran que tiene fe. El que dice, a mí Dios me dice y yo hago y todo, oye, y tu comportamiento no importa, eso no importa, lo importante es lo que yo creo. ¿De qué da evidencia? Que no ha nacido de nuevo. Por consecuencia sabemos a ciencia cierta, según las palabras de Jesús en Juan 3:3, si no nacieres de nuevo no entrarás al reino de los cielos. Así que podrás estar 100% seguro de que Dios está contigo, de que Dios te habla, de que Dios te ayuda, de que tú eres salvo. Pero si tu vida no cuadra con eso, estás 100% engañado. Y eso se van a llevar una enorme sorpresa el día del juicio. Esos son de los que habló Jesús y más adelante leeremos el texto. En aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos tal y cual, apartaos de mí. Imagínate qué va a sentir la persona que cuando vea que él no está siendo tratado como uno de los justos de Dios, y le va a decir, ¿qué onda, Señor? ¿Nunca checaste ministerios.hernanvaldez.com? ¿No viste todas las campañas y los conciertos y las visitas a hospitales? ¿No viste todas mis predicaciones? Apártate de mí, va a decir. Qué duro golpe. Apártate de mí, hacedor de maldad. ¿Qué hace que una persona que vive haciendo las cosas mal se convenza de que es cristiano? ¿Cómo puede ser? Y dices, ¡ay, qué gente! ¿Cuántos eran así? ¿Cuántos años viviste seguro de que eres cristiano y con tu propia doctrina contradecías la Biblia? Así que es algo que todos debemos de conocer, ¿verdad? Así que no digas, esa gente pecadora, impía. Yo no haría eso. Bueno, estás en la misma categoría que ellos. ¿Verdad? Ay. Entonces, sigamos en Santiago, versículo 20, en delante. ¡Qué tonto eres! Y este es Santiago, ¿eh? Pablo le dijo torpes. ¡Oh, Gálatas torpes! Santiago dice, al que dice, yo tengo fe, o no tengo obras, o yo tengo obras, no necesito fe, ¡qué tonto eres! ¿Quieres convencerte de que la fe sin obras es estéril? ¿No fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac? Ya lo ves, su fe y sus obras actuaban conjuntamente, y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. Fíjate, no las puedes separar. Su fe y sus obras actuaban conjuntamente, eso es congruencia. Se comportaba de acuerdo a lo que creía, ¿verdad? Dice, así se cumplió la escritura que dice, le creyó Abraham a Dios y esto se lo tomó en cuenta como justicia. Y fue llamado amigo de Dios. Como pueden ver, a una persona se la declara justa por las obras y no solo por la fe. Pero fíjate que estas obras de Abraham fueron antes o después de tener fe. Cuando Abraham llevó a su hijo Isaac, que todos imaginan que era un muchachito, ¿verdad? Ya he visto ese ejemplo muchas veces. Papi, ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Eres tú? Bueno, es cierto, no le dijo. Dios se proveerá de cordero, ¿verdad? Y fueron subiendo, y luego se imaginan que de alguna forma Abraham, ya muy viejo, tuvo que cargar al niño. Papi, ¿qué haces, papi? Y lo pone sobre la leña. Y luego agarra el cuchillo. ¿Qué haces, papi? No pudo haber sido así. Si tú lees el original en el hebreo, es un muchacho en edad casadera, que es imposible que Abraham hubiera cargado, y él solo se subió a la leña. Él mismo estuvo dispuesto a hacer lo que Dios había dicho. ¿Eso fue antes o después de que Abraham había creído? Después. Estas obras de Abraham fueron resultado de su fe.
No fue para obtener fe. Ya se le había prometido, ya tenía la promesa. Cuando Abraham ofreció a Isaac, él ya tenía la promesa y la garantía. Es imposible que digas, no, pues es que él lo hizo y por eso Dios lo salvó. No es cierto, la promesa ya estaba. Dices, no, con pura fe Abraham no necesitó hacer nada. Claro que tuvo que hacerlo. Tuvo que actuar de acuerdo a su fe. Así que está el ejemplo. No puedes sostener tu salvación porque es un regalo. Y no puedes simplemente olvidarte de las obras porque entonces eres un mentiroso. El verdadero cristiano vive y cree de manera congruente. Cualquiera que se diga cristiano y no es así, es un mentiroso. Y es bien fácil identificarlos, ¿verdad? Es más, tristemente es lo que más abunda. Cristianos domingueros, que vienen de un sábado de antro, de ponerse hasta las chanclas y vienen a dar su baño de pureza. Dios le bendiga, mi hermano, aquí estamos para alabar al Señor. Mentiroso, hipócrita. Piensa que engaña a los demás. No, el engañado es él mismo. Así que, ¿cuántos de aquí están engañados? No me vas a decir, ¿verdad? Porque estás engañado. No me decir, yo estoy engañado. No, cuando estás engañado no sabes que tú eres engañado. Y ahí está el peligro. Te puedes ir muy contento a tu casa y decir, esos se la bañan. Y tú quizás eres uno de esos. ¿Verdad? Versículo 25. De igual manera no fue declarada justa por las obras aún la prostituta Rahab. El ejemplo de Pablo. ¿Qué buenas obras hizo Rahab para ganarse la salvación siendo una prostituta? Ninguna. Pero teniendo fe, aún la prostituta se comportó de manera congruente con su fe. Dice, aún la prostituta Rahab, cuando hospedó a los espías y les ayudó a huir por otro camino, pues como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe, sin obras, está muerta. Entonces, las palabras directas que debemos entender, que debemos nunca olvidar para hablar de un cristiano, no es su fe, no es su ministerio, no es ni siquiera si hace milagros, no es si expulsa demonios, no es si se sabe toda la Biblia, es el nuevo nacimiento. Si es una nueva criatura, es imposible que viva como del mundo. Es ilógico actuar en contra de tu naturaleza. Y al revés, si no has nacido de nuevo, jamás podrás vivir la vida del cristiano, porque es ilógico que hagas lo opuesto a tu naturaleza. Juan 3:3, de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. ¿Por qué no dijo, si no tienes fe? ¿Por qué aquí ni siquiera mencionó la fe hablando con Nicodemo? Entonces no necesitas fe, claro. Pero la fe sin nacer de nuevo no sirve. El estado mental en el que te encuentras convencido de tu salvación no sirve para nada. No, es que si yo lo confieso con fe va a suceder. No sirve para nada. Porque ese estado mental de convencimiento no es nada. Es tu imaginación. Y tu imaginación no cambia el mundo real. ¿Verdad? Mateo 7:15-22. Cuídense de los falsos profetas. Y esta es una advertencia que aplica para nosotros. Cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Vas a escuchar mucho, hermanito, Dios te bendiga, hermanito, esto, te declaro esto y que te deseo esto. Por dentro son otra cosa. Por sus frutos los conocerán. ¿Ves? ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Aquí está parafraseando excelentemente lo que Santiago dice, ¿verdad? Es ilógico que un higo te dé espinas y que donde hay una hierba espinosa te dé uvas. Es ilógico.
Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego, así que por sus frutos los conocerán. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Este argumento lo tengo que mencionar. Dicen, oye, pero van a los estadios y mucha gente sana. ¿Sí? ¿Cuál es la evidencia de un verdadero siervo de Dios? ¿Los milagros? No, sus obras. Jamás te atrevas a decir que si hay por ahí algún milagrero, algún agorero que adivina cosas, jamás te atrevas a decir que por eso es un siervo de Dios. Lee tu Biblia. No es esa la forma de reconocerlos. Versículo 23. Entonces les diré claramente, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Habrá personas, no sé qué tantas, que pretendan demostrar con sus credenciales, quizás de seminarios, de cursos, yo tomé el de Apocalipsis, árbol plantado, ministerios, oye, pero por medio de mí se convirtieron miles y miles. Hacía campañas de sanidad y milagros. ¿Y? Si Dios usó a la mula para hablarle a Balaam, ¿qué de sobrenatural tendría el que te haya usado a ti? El medio que Dios use para bendecir a alguien no necesariamente es de Dios. Dicen, oye, pero predican un falso evangelio y la gente se convierte. Sí, no gracias a ellos, sino a pesar de ellos. Dios demuestra su poder en que si algún falso profeta dice algo que es bíblico, las ovejas de Cristo van a reaccionar por lo que se dijo bíblico, no por todo lo que haya dicho. Entonces, ¿entendemos la fe muerta? ¿Entendemos que no hay contradicción? Al contrario, se complementa. Entonces seamos razonables. No dejemos que nos engañen. Lo que es ilógico no existe. Y si alguien pretende demostrarte algo ilógico, no pierdas tu tiempo. Es imposible. ¿Qué tan congruente eres? No empieces a buscar a quién son así. Y dices, sí, doña esta, yo ya la conozco. Ya se me hacía que no era. Le voy a decir, oye, esta predicación, hay un mensaje poderoso para ti. No seas hipócrita, te estoy hablando a ti. Me estoy hablando a mí. El llamado no es salir a cazarlos o estar así que, a mí se me hace que tú. No, es ve hacia adentro. Examínate. A ver si la luz que crees que hay en ti no son tinieblas. Al impostor, al que pretende demostrar algo que no puede vivir, no le va a durar mucho tiempo. ¿Verdad? El cristianismo bíblico no se puede fingir. No nos preocupemos tanto por esos. Dios los va a ir sacando en su momento a la luz. ¿Verdad? Preocupémonos por nosotros. Ser hallados fieles, ser hallados congruentes, que nuestro comportamiento, como dijo Santiago, actúe conjuntamente con nuestra fe. Así que si dices, yo sé que mi Dios suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria, no deberías pasar la noche sin dormir porque no tienes para pagar el recibo. Si decimos todo obra para bien para aquellos que conforme a su propósito fueron llamados, no tienes por qué estar angustiado por el cáncer que te diagnosticaron. No tienes que estar angustiado por el accidente,
por el familiar, por tu hijo, por tu padre, por tu madre, por ti mismo, porque no tienes algo. Todo obra para bien. Y cuando ores no le vas a decir, Señor, por favor, cámbiame la vida. No. Porque si tienes fe, le dirás, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. ¿Me explico? A veces con escuchar orar a un cristiano, te das cuenta de que no es cristiano. ¿Qué me dices de aquellos locos que declaro, ahora, ordeno y profetizo? Que se haga así, así, así. Espíritu Santo, te libero para que te muevas. Como si estuviera amarrado el Espíritu Santo, esperando que alguien se digne a liberar. Quiere bendecirlo, pero lo tienen amarrado al pobre. Tiene que venir alguien, te desato. Y el Espíritu dice, al fin, ahí voy. Y agarra a todos. ¿No tiene sentido? Es ilógico completamente. No te creas esas farsas. Razonemos como debe ser. Pongámonos de pie. Asegurémonos que no tenemos una fe muerta. Que no estemos ni del lado de los legalistas que están buscando que hagas cosas porque si no pierdes tu salvación, ni del lado de los antinomianistas que dicen, no importa, lo importante es que vine y sentí la presencia. Lo importante es que tengo la revelación. Oye, no cuadra con la Biblia, eso es lo de menos. Lo importante es que nos amemos. También están mal. Punto medio. Fe y obras son inseparables. Pidámosle a Dios, Señor, primero queremos darte gracias por tu enorme misericordia. Porque fácilmente, si no es que todos los que estamos aquí, la gran mayoría, estábamos descritos entre los que menciona Santiago y entre los que menciona Pablo. A veces las dos cosas al mismo tiempo. Éramos incongruentes en nuestra vida cristiana, hacíamos lo opuesto a lo que se supone que creíamos y también creíamos que por las cosas que hacíamos sosteníamos nuestra salvación. Éramos aún peor. Una mezcla de legalismo y antinomianismo juntos. Estábamos completamente perdidos en nuestros vanos razonamientos. Pero para gloria de tu nombre y por tu misericordia tuviste a bien rescatarnos. Abriste nuestro entendimiento. Nos hiciste ver la verdad en tu palabra para que confesáramos nuestro pecado. No para ocultarlo, sino para confesarlo y reconocernos totalmente inmerecedores de tu gracia. Gracias porque nos hiciste renunciar a todo lo que nos daba seguridad. Gracias porque quitaste todo lo que nos hacía sentir salvos. Algunos nos quitaste ministerios, responsabilidades, puestos. Algunos nos corrieron de la congregación donde asistíamos. Algunos incluso han sido humillados y despreciados. Pero tú lo permitiste para que abriéramos los ojos y pudiéramos percibir la verdad del Evangelio. Gracias, Señor, por todos aquellos que tú sigues trayendo, por aquellos a quienes extiendes misericordia y se saben pecadores y se esfuerzan día con día por obtener santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Señor, que tu palabra se cumpla en nuestras vidas, que dice que aquel que empezó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Señor, que por medio de los medios que tú has estipulado, los ministerios que deben edificar y preparar al pueblo de Dios para toda buena obra, que trabajen y funcionen entre nosotros. Y los ministerios que tú has dado estén funcionando para que podamos edificarnos. Que la escritura que nos has dado seamos eficientes al aplicarla en la disciplina, en la enseñanza y en la práctica, en todo lo que hacemos como congregación y fuera de ella. Que nuestra vida personal e individual refleje cada vez en mayor medida la santidad y que se diga de nosotros como se dijo de los discípulos tuyos: son gente indocta, gente no preparada, gente ignorante, pero se ve que han estado con Jesús.
no hay mayor anhelo en nuestras vidas que escuchar lo que dijiste en la parábola. Al siervo fiel se le dirá, bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Señor, concédenos ver el día en que seamos transformados a tu imagen, donde podemos proclamar con gratitud que tú fuiste fiel y que a pesar de nuestros tropiezos y a pesar de nuestras malas decisiones que cometemos en el transcurso de nuestras vidas, tú fuiste fiel a la promesa y la llevaste a cabo como lo dijiste. La voluntad de mi Padre es que de los que Él me ha dado no pierda yo ninguno, sino que los resucite en el día postrero. Así que, Señor, ahora, estando conscientes de tu misericordia y de tu gracia, te agradecemos el perdón que nos extendiste y te pedimos misericordia para aquellos entre nosotros que estén engañados, así como lo estábamos nosotros, Señor, y por tu misericordia nos hiciste ver, según tu voluntad y misericordia, que no haya ninguno engañado entre nosotros. Pero si hay un propósito, Señor, como tú lo has dicho, en que la cizaña y el trigo crezcan juntos, sea tu voluntad y no la nuestra. Enséñanos a razonar correctamente para no menospreciar a nadie, para que aun cuando el indigente entre, sea tratado como cualquiera de nosotros, y cuando el incrédulo pudiente entre, también sea tratado no de forma despectiva, sino como el incrédulo que es, con amor, con gracia y con paciencia, por si tú le concedes entendimiento, Señor. Ante todas las cosas, que todo lo que hagamos sea para tu gloria. Gracias. Amén. Pueden sentarse. Sección de preguntas. Les recuerdo que las preguntas tienen el objetivo de que nadie se quede con dudas y las preguntas tienen que ser relativas al tema que estamos tratando, ¿verdad? Si la pregunta no tiene nada que ver con el tema, entonces no la vamos a responder, ¿verdad? Daremos oportunidad a otro. Si tú tienes una pregunta que no tiene nada que ver con el tema, pues podemos tratarla, ¿verdad? En otra ocasión nos ponemos de acuerdo para platicar, etcétera. El punto es que ahorita aprovechemos para ver preguntas con respecto a este tema y hacer el esfuerzo que Dios me permita para contestarlas bíblicamente. ¿Alguien tiene una pregunta? Levante su mano y le llevan el micrófono. 2 preguntas. Sí. La primera, me quedó claro que, por ejemplo, milagros no se puede considerar como fruto. ¿Pudieras dar ejemplos de que sí pudieran ser considerados fruto? O sea, no, fe. Es que el milagro es obra de Dios, pero el medio que Dios usó para hacer el milagro no necesariamente es de Dios, en el sentido de que sea un hijo de Él. No hay forma de atribuir un milagro a algo que no sea Dios, ¿verdad? Todo milagro es de Dios. El milagrero, el individuo, no necesariamente es siervo de Dios. Gracias. Y la segunda pregunta es, ahorita mencionabas que habrá quienes a lo mejor se lleven una gran sorpresa. Uh-huh. Pero, por ejemplo, me acuerdo en el curso de Apocalipsis que ahí decías que Dios no va a obligar a nadie a estar con Él si no quiere. Entonces, digamos que los que no quieran estar con Dios, o sea, no va a estar Dios diciéndole, no, vete al infierno, y Él va a decir, yo no quiero estar contigo. Ahí, ¿cómo? Ok, muy buena pregunta. ¿Cómo los describe Jesús? Hacedores de maldad, ¿verdad? ¿Qué clase de fe tenían? Una fe muerta. ¿Realmente anhelan estar con Dios? No. Aún ahí siguen mintiendo. Y Dios les hace ver su verdad, nada más. ¿Alguien más? Acá adelante había una. Gracias. Yo tengo una pregunta. Tengo muchas amigas de otras iglesias y muchas veces se pone el momento para platicarles, porque aquí dice en Santiago, ¿cuál? Aquí estaban. 2, 5 al 7 sobre el favoritismo. Y en muchas iglesias, a la iglesia que yo asistí anteriormente, donde van mis amigas, se habla mucho sobre los excelentísimos pastores, excelentísimos predicadores, excelentísimos hacedores de milagros, y los tratan en un punto muy alto. ¿Ellos son salvos? O sea, no dan fruto o sea, hace favoritismo. Entonces, ¿no son salvos o no han entendido lo que realmente dice la Biblia? Bueno, la Biblia es clara en que podemos estar seguros de nuestra salvación o la salvación de alguien más, pero no hay forma bíblica de saber en cuanto a la perdición de alguien. Es decir,
podemos saber que en este instante no es creyente. Eso es lo que demuestra Santiago. Pero no hay forma de saber si nunca lo va a hacer. Entonces decimos, estos se van a ir al infierno porque no saben. No es cierto, no sabes. ¿Qué tal si 2 horas antes de morir, como el que estaba en la cruz, se le concede entender? Pero hablamos de una denominación de miles de iglesias en todo el mundo, en la cual todos practican ese tipo de situaciones. Sí, el punto es que podemos decir, bueno, todos esos que están ahí, en forma muy general, porque habría que ver la condición real de cada uno de ellos, en forma muy general todos tienen una fe muerta, pero eso no es nada de qué asombrarse. Jesús acusó al fariseísmo en manera muy general, aunque algunos maestros de la ley les dijo, no estás muy alejado del reino de los cielos. Entonces, la idea es que nosotros razonemos con los parámetros bíblicos y determinemos quién realmente es genuino en la fe en este momento. Y que si está en la congregación, se haga algo al respecto con tal individuo para tratar de hacerlo entender, considerando la posibilidad de que Dios pueda rescatarlo de donde está. Que Dios les abra entendimiento, dice, para que escape del lazo del diablo que los mantiene cautivos. Pero si se resiste y no quiere hacer lo que la Biblia enseña, por eso está el recurso de la expulsión. No para decir quítate pecador, sino como la última oportunidad que nosotros podemos darle para reconsiderar. Si definitivamente se va y se pierde y se muere, pues sabes, como dijo el apóstol Juan, no era de nosotros. Pero a ninguno se le debe tratar con desprecio simplemente porque no es creyente, porque caes en el mismo error de los que acusas, ¿verdad? Bueno, otra pregunta. ¿Un nacido de nuevo tiene que dar evidencia de que es nacido de nuevo? Claro. ¿De inmediato? Porque hay quien va periódicamente, poco a poquito cambiando, y hay quienes Dios cambia de inmediato. ¿Cómo? Ok. Muy buena pregunta. Tendríamos que considerarlo así. La santidad es un proceso gradual, ¿verdad? El que empezó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Es toda una vida de trabajo de Dios en nosotros. Ok. Pero si yo nací de nuevo, hay cosas, como dice y lo vamos a ver más adelante, lo que le llamaban pecado de muerte. Hay pecado que no es de muerte y pecado que sí es de muerte. Los cristianos tenemos que entender eso con claridad. Hay cosas que nosotros hacemos que son pecados, pero no es el pecado de los que no conocen a Dios. La idolatría, adulterios, ese tipo de cosas no son propias de un nacido de nuevo, son pecados de muerte que los dejan en evidencia que realmente no nacieron de nuevo. Así que sí tiene que haber un cambio muy radical si la persona practicaba ese tipo de cosas. Pero por ejemplo hay un caso complejo. Hay cristianos que han nacido en familias cristianas y que su propio contexto familiar les impidió vivir como muchos otros viven perdidos. Y dicen, bueno, ¿cómo sabes que ellos nacieron de nuevo? ¿En qué momento? Si realmente no va a haber un cambio drástico o radical porque ellos siempre estuvieron en el ambiente cristiano. Bueno, en ese caso no verías un cambio tan drástico porque sus prácticas no eran tan paganas como los demás. Pero sí tiene que haber un cambio interno en su manera de buscar a Dios, de buscar nutrirse de la palabra de una forma voluntaria y no por imposición. Pero ese es uno de los casos donde no sería tan evidente para alguien de afuera, pero para los de su familia cercana sí sería evidente. O sea, quien dice, no, sabes que yo antes me drogaba y esto, dices, vale, eso es un cambio drástico. Pero hay personas que dicen, no, pues yo nunca me drogué, yo nunca hice esto, mi testimonio no es poderoso. Entonces, no se trata de eso, ¿verdad? El punto es que el cambio que hay en ti no determina que sea grande o pequeño en base a lo que hacías, sino en el milagro del nuevo nacimiento en sí mismo. Ok, gracias. ¿Alguien más? Acá adelante. A ver quién gana. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, es una pregunta, yo creo que todos conocemos, o yo sí tengo la duda de unas personas que moralmente son correctas, son buenas, de hecho no les interesa a Dios o ni siquiera ofenden ni nada, pero lo hacen por naturaleza, porque pueden, porque tienen y todo. Y yo las veo, no digo nada, pero digo, ellas, ¿dónde quedan o dónde van a quedar si no conocen a Jesús? Porque el medio único es Jesucristo. Claro. Bueno, en ese caso se habla de idolatría. No se están inclinando entre imágenes ni nada, pero atribuyen todo lo creado a otra cosa. Atribuyen todo lo que sucede al azar, al proceso evolutivo,
a una energía universal, lo que sea, pero no se lo están atribuyendo a Dios. Así que el simple hecho de no reconocer al Creador como Creador te hace idólatra. Aunque moralmente hagan muchas cosas buenas, eso no cambia la idolatría que profesa. Sí, sí, es cierto, porque regularmente creen en algo o practican algo. Ok, gracias. Y me falta otra. Por ejemplo, en Rahab, bueno, Rahab, yo no lo pronuncié así. Dice que por fe, ¿verdad? Ocultó a los espías, pero era prostituta. Entonces dices, bueno, pienso, entonces, si ejercía la prostitución, tenía fe. O sea, un ladrón, un secuestrador, no sé, ¿pueden tener fe en Dios? Ok. Sería imposible que tuviera fe y fuera prostituta al mismo tiempo. En el relato bíblico que tenemos es que cuando encontró a los espías, hubo un accionar de acuerdo a lo que ella decía. Sabemos que su Dios realmente es el poderoso. A partir de ahí, hay un cambio sobrenatural en ella porque no se comporta como debió haberse comportado. No iba a perjudicar a su clientela por ellos. Entonces, ahí demuestra que hubo un cambio, un nuevo nacimiento en ella. Y busca, por medio de las acciones, ser congruente con el Dios en el que cree. Y si ellos son enviados de parte de Dios, les va a ayudar a salir adelante porque ella busca al Dios de ellos. Así que lo que había antes, Jesús es claro, las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. A partir de ahí es lo que cuenta. O sea, sin entenderlo ella de alguna forma le fue revelado y actuó, y a partir de ahí. En el caso de Saulo, va rumbo a Damasco, Jesús lo hace nacer de nuevo. ¿Y qué estaba haciendo? Temblando, con escamas en los ojos, sin comer. Tenía miedo y no sabía qué iba a pasar. Las reacciones que tienen de reconocer como Jesús es algo que su nueva naturaleza lo lleva a hacer, pero aún no captan ni entiende realmente todo lo que está pasando. Así nos debió haber pasado a todos. Recién conocimos de Dios, no sabes nada. Sabes que eres distinto, sabes que quieres aprender de Dios, pero no sabes nada. Y empieza una búsqueda, poco a poco. Ok. Gracias. ¿Alguien más? ¿No? Muy bien, terminamos la sección de preguntas.